Continuamos con el objetivo de relaciones y funciones. Ya vimos en las actividades anteriores lo que es una relación entre conjuntos. Vimos lo que es una función entre conjuntos, que es un tipo de relación. Relaciona un conjunto con otro conjunto de forma que cada elemento del primer conjunto se le asocia solamente un elemento del segundo conjunto. En esta actividad vamos a seguir viendo ejemplos de funciones entre conjuntos y vamos a ver en particular ahora lo que es la gráfica asociada a una función. Entonces, si empezamos con f, una función del conjunto x en el conjunto y aparte es una función entre números reales, es decir, tanto el conjunto x como el conjunto y son subconjuntos de los números reales. Es decir, nuestra función va a asociar a un número otro número. En esta situación se define lo que es la gráfica de la función f como el siguiente conjunto, que se escribe así con g, subíndice f, son todas las parejas de números x, f de x, donde x es un elemento del conjunto x. Acuérdense que en una función el primer conjunto se llama dominio y el segundo conjunto se le llama codominio. Entonces, otra vez, la gráfica de una función son todas las parejas ordenadas x, f de x. Ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor lo que es la gráfica. Vamos a empezar con la siguiente función que está dada por una regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la siguiente, es p de x es igual a 5x más 2. Es decir, esta función p a cada número x le asocia el número x multiplicado por 5, pero sumándole 2. Y entonces la gráfica, que en este caso sería g subíndice p, son las parejas de la forma x, p de x, donde x representa un número. Y ahora, p de x ya está definido aquí por su regla de correspondencia. Entonces, esta pareja x, p de x es lo mismo que la pareja x, y p de x es 5x más 2, por eso aquí va 5x más 2. Ahora bien, vamos a entender un poco mejor para qué es la gráfica. Y a veces para entender cómo es la gráfica de una función sirve a hacer una tabla de valores, es decir, como la que tenemos acá. En esta tabla de dos columnas, en el primer lugar ponemos la literal x y en el segundo el valor de la regla de correspondencia, que en este caso es 5 por x más 2. En el primer caso, en la primera columna, vamos a tomar números que pertenezcan al dominio de nuestra función. En este caso estoy tomando los valores 1, menos 1, 2 y menos 2. Y aquí, en la segunda columna, voy a poner los valores que me da con la regla de correspondencia. Entonces, por ejemplo, con esta regla de correspondencia que es 5 por x más 2, lo que está haciendo la función es que si yo aquí pongo un número, ese número lo multiplica por 5 y le suma 2. Entonces, en este caso, el 1 va a ser 1 multiplicado por 5 más 2. Y bueno, ya hacemos la operación. 5 por 1 da 5, más 2 da 7. Si ahora el valor de x es menos 1, entonces la función multiplica a menos 1 por 5. Y luego le suma 2. Entonces ya hacemos la operación. 5 por menos 1, menos 5, más 2, menos 13. Igual en los otros dos casos. Aquí esta función al 2 lo multiplica por 5, le suma 2, 5 por 2, 10, más 2, 12. Y lo mismo para menos 2, 5 por menos 2, menos 10, más 2, menos 8. Ahora dibujamos cada uno de esos puntos en el plano. O sea, las parejas anteriores que me habían salido, aquí está, tengo la pareja 1,7, la pareja menos 1, menos 3, la pareja 2, 12 y la pareja menos 2, menos 8. Todos esos puntos los dibujo en el plano. Aquí los tengo dibujados. Son este punto, este y este. Que si se fijan, están todos alineados, es decir, corresponden a una línea recta. Aquí ya tengo la gráfica de la función. Entonces, este objeto geométrico que estamos viendo, esta es la gráfica de esa regla de correspondencia que habíamos dado, de esa función. Entonces, en conclusión, la gráfica de la función p de x igual a 5x más 2 es la línea recta que estaba en la imagen anterior y pasa por los puntos que encontramos, que eran el 1,7, menos 1, menos 3, 2,12 y menos 2, menos 8. Ahora vamos a ver otro ejemplo
para que se siga entendiendo esta idea de lo que es la gráfica de una función. Ahora vamos a tomar la siguiente función. Esta función tiene esta regla de correspondencia. P de x va a ser igual, y entonces la función hace a un número x, primero lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 2, luego lo multiplica por 3, y entonces al final este resultado le suma este resultado y le resta 5. ¿Vale? Entonces, otra vez la regla de correspondencia es esta. Y otra vez, para entender lo que es la gráfica de la función, pues podemos hacer una tabla de valores. Aquí puse la tabla, están mis dos columnas. En la primera columna va x y en la segunda columna va la regla de correspondencia. Aquí en la columna de x vamos a tomar valores del dominio de la función. En este caso estoy tomando 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y aquí va lo que hace la regla de correspondencia. Entonces, como les decía yo aquí, la regla de correspondencia, primero a este número lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 2. Pues 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0. Luego a este número lo multiplica por 3. 3 por 0 da 0. Entonces este 0 más 0 da 0, menos 5, y ya me da el valor de menos 5. Dicho de otra forma, lo que estamos haciendo es cambiar la literal, que en este caso es x. Aquí está x y aquí está x, la estoy cambiando por el número. Entonces, si este lo copio, pero en vez de x pongo un 1, me queda aquí 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 5. Y hago la operación. 1 al cuadrado me va a dar 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. Más 2, 5 menos 5. Ya me da 0. Y lo mismo voy haciendo para estos casos. Aquí sustituye el 2 en la literal. Hago la operación y ya me queda como resultado 9. Aquí igual tomo menos 1 y sustituyo la literal. Realizo la operación y ya me queda el resultado menos 6. Y aquí tengo el menos 2. Realizo la operación sustituyendo la literal por este valor y me da como resultado el valor menos 3. ¿Vale? Entonces ya tengo mi tabla de valores y entonces el chiste son los puntos que obtengo. Tengo aquí el primer punto 0, menos 5, 1, 0, 2, 9, menos 1, menos 6 y menos 2, menos 3. Esos puntos, por ejemplo, los podemos empezar dibujando, justo como hicimos en el ejemplo anterior. Dibujamos un plano cartesiano y vamos dibujando esas parejas de puntos. Otra forma de hacer la gráfica de esta función, en este caso, es de la siguiente forma. En lugar, nuestra regla de correspondencia era p de x es igual a 2x cuadrada más 3x menos 5. Pero si en vez de p de x escribiese yo la letra y, la regla de correspondencia quedaría así: y es igual a 2x cuadrada más 3x menos 5. Es decir, me queda una ecuación, pero en esta ecuación, si se fijan, tengo la literal y tengo la literal x. Y además, la literal x tiene potencia 2. Es decir, acuérdense que cualquier ecuación en dos letras, en donde los exponentes tienen grado 2, representan siempre una cónica, ¿no? Pero además, como en esta ecuación, la única literal que está elevado al cuadrado es x, pues entonces esta va a ser la cónica representada por una parábola, ¿vale? Y además, como la que está al cuadrado es x, es una parábola que va a abrir hacia arriba. Si la que estuviera al cuadrado fuese y, sería una parábola que abre hacia abajo. Y entonces esta representa una parábola que abre o bien hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces para poderla dibujar lo que hacemos es que nos recordamos su ecuación en su forma estándar. La ecuación de la parábola en su forma estándar es esta. Es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde acuérdense, h y k representan los valores del vértice de la parábola y p, dependiendo si es positivo o negativo, nos va a decir hacia dónde abre la parábola, si abre hacia arriba o hacia abajo. Ahora, tenemos que entonces pasar nuestra regla de correspondencia, que es esta, y cambiarla a la forma estándar para poder hacer el dibujo de la parábola. Y entonces observe qué es lo que tengo acá y qué es lo que tengo acá. En esta ecuación, aquí está mi igualdad. Del lado izquierdo tengo la literal x y del lado derecho tengo la literal y. Y aquí lo tengo al revés. Entonces lo primero que hay que hacer, pues, es corregir las cosas. Entonces este valor lo dejo acá y este menos 5 pues está restando, lo paso sumando y entonces por eso me queda aquí 2x cuadrada más 3x igual a y más 5. ¿Sale?
Ahora, el siguiente paso, otra vez, compare esta ecuación y esta ecuación. En esta ecuación, del lado izquierdo tengo este número elevado al cuadrado y acá tengo una suma. Entonces tengo que expresar esta suma, la tengo que expresar ahora como un número elevado al cuadrado. Y eso es lo que usualmente conocemos como completar cuadrados. Para completar cuadrados lo que se hace es lo siguiente. De este número, el que va con la literal x se debe de dividir entre 2. ¿Para qué? Para que esta literal me quede con el coeficiente 1. Porque acá la x tiene el coeficiente 1. Entonces todo esto lo divido entre 2. Entonces me queda 2 entre 2, 1. 3 entre 2, que está aquí. Aquí tiene coeficiente 1. Entre 2 pues me queda un medio. Y aquí tengo 5. Entre 2 me quedan 5 medios. Y ahora sí, para completar al cuadrado, lo que tengo que hacer es que el número que multiplica a x, que en este caso es 3 medios, siempre que se completa cuadrados, y tengo así x cuadrada más un número multiplicando a la x, para completar cuadrados siempre este coeficiente se debe de dividir entre 2. Pues en este caso por eso hacemos la operación 3 medios entre 2, que si hacemos la operación, acuérdense que como es el número natural, se le pone sobre 1, se usa la ley del sándwich y ya me queda 3/4. Es decir, que para completar este número como una resta al cuadrado, tengo entonces que poner x y tengo que poner este número al cuadrado. Y entonces me queda x más 3/4 al cuadrado, que si lo elevo al cuadrado me queda, acuérdense de la regla, es el cuadrado del primero más el doble de este por este, que fue lo que escribí aquí, más este segundo al cuadrado. Y efectúo las operaciones. Aquí este se queda igual. Aquí tengo 2 multiplicado por 3/4. Pero acuérdense que 4 es lo mismo que 2 por 2. Entonces un 2 con un 2 se va a cancelar y solamente me va a quedar 3 medios. O podría hacer la operación directamente. 2 por 3, 6. Me quedan 6/4. Y 6/4, cada uno se puede dividir entre 2 y me queda precisamente 3 medios. Y aquí entonces se eleva al cuadrado. Entonces acuérdense que para elevar una fracción al cuadrado se eleva al cuadrado el de arriba y también se eleva al cuadrado el número de abajo. Entonces me queda 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado me queda 16. Y entonces, como puede ver, esta expresión y la anterior que tenía, que es esta, aquí tengo ya x cuadrada más 3 medios de x. Y acá tengo x cuadrada más 3 medios de x, pero me falta 9/16. Entonces, para poder completar cuadrados, esta ecuación anterior que tenía le tengo que sumar ese número que me falta. Por eso a esa ecuación que tenía le sumo 9/16, pero lo hago tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y ahora sí, este número que es este, pues es este. Entonces en vez de escribir toda esta parte, escribo este número al cuadrado y lo pongo acá. Y de este lado, pues ya empiezo a simplificar estas fracciones. Primero hacemos esta suma para sumar 5 medios con 9/16. Con 9/16 usamos fracciones equivalentes. A 6 medios lo voy a escribir como 16avos y entonces multiplico tanto arriba como abajo por 8. Y entonces me queda 8 por 5, 40 y 8 por 2, 16. Y entonces 5 medios son 40/16avos. Y ahora esto lo sumo, lo demás lo dejo igual, entonces aquí lo copio. Y esto es, como ya los denominadores son iguales, nada más se suman los numeradores. 40 más 9 me queda 49. Ahora el siguiente paso. Regresamos a la ecuación en la forma estándar. En la ecuación en la forma estándar, si ven aquí, tengo y restado de un número multiplicado por un número que está fuera. Y en lo que vamos, tengo un medio de y más 49/16, es decir, todavía no hay una multiplicación. Por eso el siguiente paso es, a la y le vamos a factorizar el número que lo multiplica, que es un medio. Entonces lo sacamos, abro paréntesis, la y se queda. Y aquí tengo que escribir entonces un número que multiplicado por un medio me dé 49/12, que es muy fácil, pues es precisamente 49/8 para que me dé 1 por 49, 49 y 2 por 8, 16. Y entonces aquí ya tengo expresada mi ecuación, mi regla de correspondencia original,
que es esta, y igual a 2x cuadrada más 3x menos 5, ya la tengo expresada así como la ecuación de la parábola en su forma estándar. Eso quiere decir que mi vértice de mi parábola es este, 3/4, y el otro coordenada de mi vértice es 49/8. Y como el valor que me queda aquí es positivo, quiere decir que es una parábola que abre hacia arriba. Y entonces, si la dibujamos, ahora sí, me va a quedar algo así. Una parábola que abre hacia arriba. Más o menos, entonces eso es lo que es la gráfica de una función. La gráfica de una función es este dibujo que está asociado a la regla de correspondencia. Vamos a ver un ejemplo más. Ahora voy a tener la siguiente función. Voy a tomar la función que va del conjunto de números en el conjunto de números reales, que a cada número x le voy a asociar el número, pero elevado a la potencia 3. ¿Vale? Entonces otra vez, para ver qué pasa con esta función, pues podemos empezar haciendo una tabla de valores. En la primera columna pongo valores para x, en la segunda columna pongo valores para x cúbica. Si aquí, entonces, en x tomo puntos del dominio de la función, en este caso yo puse 0, 1, 2, menos 1, menos 2, pueden ser los números que quieran, pero siempre que pertenezcan al dominio de la función. O sea, podría haber puesto aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, o menos 1, menos 6, menos 10, menos 20, o incluso fracciones, pero tienen que ser números del dominio de la función. Y aquí ya es lo que hace la regla de correspondencia. En este caso, la regla de correspondencia a cada número x le está asociando el número, pero elevado a la potencia 3. Entonces 0 le va a asociar 0 elevado a la potencia 3, que me sigue quedando 0. A 1 le asocia la potencia 1 al cubo, que me sigue quedando 1. 2 me asocia la potencia 2 al cubo, que ya es 8. A menos 1 le asocia menos 1 al cubo, que me vuelve a dar menos 1. A menos 2 le asocia el número menos 2 al cubo, que me da menos 8. Y entonces los puntos que pertenecen a la gráfica son estos. La gráfica tendría estos puntos, el 0,0, el 1,1, 2,8, menos 1, menos 1 y menos 2, menos 8. Pero además, la regla de correspondencia, si le ponen un poquito de detalle, me va diciendo muchísimo más de cómo van los números. Fíjense, voy a regresar a la tabla de valores. Fíjense cómo aquí empecé en 0, me dio 0. En 1 me dio 1. En 2 me dio 8. Si yo pusiera aquí 3, me va a dar 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces del 8 se salta hasta el 27. Y entre más grande sea este número, el resultado aquí va a ser muchísimo más grande. Y aquí va a ser al revés. Entre más pequeño sea el número, el resultado va a ser muchísimo más pequeño. Si aquí pongo menos 1, me dio menos 1. En menos 10 me dio menos 8, que ya es más pequeño. Si pongo menos 3, me va a dar menos 27, que es muchísimo más pequeño. Por eso, cuando ya los voy dibujando en el plano cartesiano, aquí está el 1, se asocia con el 1. El 2 ya se asocia hasta con el 8. El 3 ya iba a dar hasta el 27, es decir, de este lado la función empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y aquí va a ser al revés, la función va a empezar a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces la gráfica de la función es esta, como una S invertida. Muy bien, con eso terminamos la actividad de hoy. De tarea tienen que hacer los siguientes 3 ejercicios. En el primero es muy parecido al que hice. Si f de x es igual a x cuadrada menos x más 1, primero tienen que encontrar el valor de f en 1, de f en menos 2, f en 2 tercios y f de menos 1/4, para que entiendan cómo es la regla de correspondencia. ¿Qué es lo que hace f a un número? Primero lo eleva al cuadrado, le resta el mismo número y luego le suma 1. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué le va a hacer el f al 1? Lo va a elevar al cuadrado, entonces me va a quedar 1 al cuadrado, 1. Luego le resta el mismo número, entonces va a ser 1 menos 1, 0. Y luego le suma 1, y entonces me queda como resultado 1. Y eso va siendo a cada uno. Al menos 2, aquí primero lo va a elevar al cuadrado, entonces va a ser menos 2 al cuadrado. Luego le va a restar menos 2, hay que tener cuidado con los signos. Y luego le suma 1. ¿Qué le hace f a 2 tercios? Pues es igual 2 tercios al cuadrado menos 2 tercios más 1. Y así igual para menos 1/4. Y ya que hayan encontrado estos valores, van a dibujar igual la gráfica de la función. El siguiente ejercicio es igual, van a graficar la función f de x igual a 3x más 2, que es como el primer ejemplo que vimos, el de la línea recta.
Y finalmente van a dibujar la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada, que es exactamente como este. Es igual, si yo en vez de, como el que hice de la parábola, si en vez de f de x pongo y, aquí igual si en vez de f de x pongo y, pues es una parábola, y entonces lo que hay que hacer es dibujar las parábolas. Con eso terminamos la actividad de hoy. Recuerden que tienen que subir las tareas a Classroom, tienen más o menos una semana después, y de cada actividad voy evaluando y con eso voy a evaluar el resto del objetivo.